Buenos días, familia. Hoy vamos a preparar un semillero de cebolla de fuentes. Aquí voy a tener que dar siempre la vuelta porque necesito ver, no sé si esta es la mejor posición o esta. Vamos a ponerla así, ¿vale? Entonces, hoy vamos a ver cómo plantar semilla de cebolla de fuentes. Esta es la semilla en un semillero, en una bandeja. Yo creo que esta no es la mejor posición, sin embargo me va a fastidiar a mí, porque tengo que asegurarme de que vosotros veis lo que yo veo. Entonces, quizás esta sea la mejor posición que vosotros tengáis. Vale, perdonadme porque tengo que hacer esto, pero tengo que asegurarme de que vosotros veis lo que yo estoy haciendo. Bien, he preparado la tierra, el compost, la materia que vamos a utilizar. Entonces, la materia que vamos a utilizar es turba de HM3. Os he presentado en otras ocasiones, pero os la voy a presentar ahora mismo también, ¿verdad? Es este sustrato HM3, sustrato universal HM3, ¿verdad? Viene ya preparado para planteros, pero la profunda realidad es que yo he experimentado solamente con este sustrato y la verdad es que es pobre, es pobre. Bien, ¿qué es lo que he hecho? Pues vamos a ver si encuentro aquí. Sí, tengo también otro saquito que la misma empresa también prepara, que es enmienda orgánica HM1, ¿verdad? Es humus de lombriz, ¿vale? Me vais a perdonar, pero no quiero menear tanto la cámara porque entonces el vídeo va a salir mal, ¿vale? Entonces, he preparado con humus de lombriz, con el sustrato de HM3, este es HM1, lo prepara la misma empresa, ¿verdad? Aparte de esto, hay pequeños trucos que los viveros utilizan. Entonces, como yo estoy en contacto con un ingeniero agrónomo que ya desde hace tantos años que trabajo en la huerta, pues he entablado una amistad con él. Entonces él me explica cosas, trucos, ¿verdad? Y uno de los trucos que él me ha explicado y que durante muchos años yo al hacer mis semilleros de plantas, pero yo lo que hacía eran de pimientos, tomates y otro tipo de plantas que yo utilizaba en la huerta. No, mi huerta no era una huerta de todo tipo de cosas, ¿verdad? Es a partir de ahora que estoy intentando hacer más, plantar más diversidad en la huerta, ¿verdad? Entonces, yo pregunté a este amigo mío que es ingeniero agrónomo. Entonces yo le dije, oye, ¿cómo consigue esta gente de los viveros que sus plantas salgan tan bien? Porque yo utilizaba el sustrato este HM3, pero nada más. Entonces mis plantas eran muy pequeñas, muy pobres, no se desarrollaban en condiciones, es decir, no salían como deben de salir. Entonces hay una serie de trucos, y que yo os voy a explicar en este vídeo, ¿verdad?, que se aplican. ¿Y cuáles? Pues yo he utilizado, ese sustrato que yo utilizo aquí es un 70%, más bien 70%, un 70% de sustrato HM3 que os he enseñado antes, un 15%, un 20% aproximado, ¿verdad?, es el HM1, es decir, el humus de lombriz. Por cierto, aquí os quiero decir, para todos aquellos que querréis hacer una huerta orgánica, ¿verdad? Porque lo que yo os voy a enseñar aquí es
un semillero orgánico, totalmente orgánico. No vamos a utilizar nada que no sea orgánico, ¿vale? Entonces, hay un canal, Humus y Lombriz, donde yo crío lombrices para humus, ¿verdad? Hasta ahora no he utilizado el humus, pero como me he dado cuenta por el consejo de esta amistad que os comento, ¿verdad? Me he dado cuenta de que el humus es fundamental en la huerta. Bien, pues en el canal Humus y Lombrices es mi canal donde os enseño cómo voy criando lombrices y produciendo humus. Estoy al principio, por lo tanto, si alguno de vosotros está interesado, allí yo enseño aciertos y errores, ¿verdad? Trato de estudiar sobre este asunto. Entonces, en aquel canal, en Humus y Lombrices, pues vais a ver todos mis aciertos, todos mis errores y cómo lo hago para llegar a tener humus propio, hecho por mí aquí en la huerta. Bien, como os comentaba antes, utilizo un 60-70% aproximadamente, ¿verdad? A ojo, os dais cuenta, de sustrato HM3, un 15-20% aproximadamente humus de lombriz, el HM1 que os enseñé el saco, y utilizo el otro 15%, es estiércol de caballo currado, lleva más de 2 años, tamizado, y lo añado a este sustrato. Con estas proporciones y con este sustrato vais a ver el desarrollo de las plantas, ¿verdad? En este caso de cebolla, pero vamos a ver más plantas, más planteros, más semilleros, ¿verdad? Vamos a ir haciendo semilleros de todo. Vale, bien, una vez añadido esto, ¿qué es lo que hago? Cojo otra bandeja de esas de alvéolos, que creo que son 105, si no me equivoco, 105, a ver, un momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, son 200. 196 creo que son. 196 alvéolos, ¿verdad? Entonces, con la parte de abajo profundizo un poquito la turba que acabamos de poner así. La levanto, entonces aquí ya tenemos los huecos para poder plantar las semillas. Sembrar las semillas, perdón. Bien, ¿qué es lo que hacemos ahora? Esto tiene tela, por eso solo os voy a enseñar una bandeja, nada más, porque si no os vais a aburrir de muerte, pero es lo que hay. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Solamente dos semillas por cada alvéolo que tenemos aquí. 2, no más. ¿Por qué 2? En los viveros utilizan de 2 a 3. Suelen colocar 3, ¿por qué? Pues porque quieren que cada alvéolo tenga su propia planta, ¿verdad? Porque claro, como lo venden, pues tienen que asegurarse de que en cada alvéolo hay planta, ¿verdad? Cuando tú compras en el vivero y compras a modo profesional, como yo, ¿verdad? Pues tú compras por número de alvéolos, ¿verdad? Entonces cuando compras una bandeja, pues te dice, tiene 200 plantas y vale tanto. Entonces tienen que asegurarse que en cada alvéolo hay plantas. Entonces, esto es lo que hacen en los semilleros. Colocan de 2 a 3 semillas en cada alvéolo. No hay que poner, yo pongo solamente 2 porque en realidad a mí me gusta que sea una sola. Pero ¿qué ocurre? Que si tú colocas solo una semilla, pues corres el riesgo de que esta semilla no sea buena y que no salga, en este alvéolo no salga nada. Entonces estás ocupando sustrato para nada, ¿verdad? Entonces no quieres perder tiempo, ni sustrato, ni hay que ser eficientes, ¿verdad? Entonces, vamos a llenar esta bandeja, ¿verdad?
Alguien me preguntaba en el canal, una amistad, ¿verdad? Que está suscrita en el canal del Huerto al Paladar, y me preguntaba cómo preparo yo esto. Y esto fue lo que me dio la idea de enseñaros cómo preparo estas bandejas. Os lo digo porque, claro, yo compro mucho, o sea, compraba, mejor dicho. Ahora compro algunos planteros, pero muy pocos. La gran mayoría me he preparado un pequeño invernadero, que a veces lo veis en los vídeos, donde siempre ahí vamos a ver el desarrollo de cómo van creciendo las cebollas, tomates y otro tipo de plantas, ¿verdad? Que yo preparo para mi huerta. Y como mi invernadero es pequeño, pues voy a tratar de algunas plantas, por ejemplo las lechugas, pues prefiero comprarlas porque no tengo todo el espacio que me gustaría, ¿verdad? Entonces hay cosas que compro todavía. Pero la que más utilizo, que es cebollas, tomates, pimientos, todas esas cosas me las preparo yo, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ¿verdad? Cómo se prepara este semillero, que eso es lo que voy enseñándoos. Entonces, mi huerta está en España, están en Zaragoza, en España. Entonces, todos aquellos que deseéis comer orgánico, ¿verdad? Pues os invito que en la descripción del vídeo yo he preparado un catálogo para WhatsApp. Podéis contactar conmigo directamente si queréis comprar. He comprado un dominio que también el link está en la descripción, pero todavía la tienda no, perdón, la tienda no está preparada aún, ¿verdad? Pero a través de WhatsApp podéis contactar directamente conmigo, ¿verdad? Entonces es así como vais a poder comprar tomates orgánicos, cebolla orgánica, en fin, todo lo que estoy produciendo en la huerta será orgánico y saludable. Como mucha gente, porque yo llevo ya más de 10 años haciendo huerta y vendiendo a mis amistades, hay mucha gente que viene a mi casa y me dice, oye Gabriel, que este es mi nombre, me llamo Gabriel, oye Gabriel, mira que me acaba de salir un cáncer, tengo esta enfermedad, tal, no quiero alimentarme saludable, no quiero que utilices nada que me pueda afectar. Entonces por eso desde hace tiempo yo en realidad hago huerta orgánica, pero nunca he salido a decir esto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que me doy cuenta que cada vez hay más gente y claro, como yo quería ampliar un poquito el rango de clientes que tengo, pues he decidido crear el canal y darme a conocer a la gente. Entonces, por ahora vamos a distribuir cerquita de casa, vamos a ver si aseguramos para aquellos que viven en Zaragoza y alrededores, vamos a asegurar alimento orgánico, pero poco a poco quizás iremos ampliando nuestros clientes, llegando a vender probablemente en España. Mi consejo es que busquemos hortelanos, porque los hay. No es fácil hoy día hacer hortelano, no es fácil porque las tenemos todas en contra en realidad. Orgánico, me refiero a orgánico, de otro tipo encuentras todo lo que quieras, pero una huerta orgánica donde el tomate sepa a tomate, que la cebolla sea cebolla como tiene que ser. De estos sí que no hay tantos. Encuentras a mucha gente que es más mayor y que preparan para ellos y alguna otra amistad cercana y cosas por el estilo. Pero gente que trabaje orgánico y que venda, no vais a encontrar tantos porque en realidad este trabajo no se paga. La gente vive muy engañada, va a las tiendas, creen que lo que hay en la tienda es orgánico
pero que no saben el ciclo y cómo esta gente trabaja. Entonces va a ser difícil, ¿verdad?, encontrar alimento realmente orgánico. Por decirlo, mucha gente lo pone en las etiquetas y tal, pero la hora de la verdad no es así. ¿Por qué? Pues solo hay que comer el tomate que se venden por las tiendas y darte cuenta que no tiene sabor a tomate. Y esto, cuando un fruto no tiene sabor a lo que es, tomate, por ejemplo, en este caso, porque es el que más se nota, ¿verdad? Pero no es el único. ¿Qué ocurre? Que sabes que no se ha respetado su ciclo natural, por lo tanto no llegan a acumular los azúcares naturales de la tierra, igual no están, ni siquiera están producidos en la tierra, sino que hoy en día hay invernaderos preparados con todo tipo de sustancias, fertilizantes y tal, y el pobre tomate no ha visto tierra en toda su vida. Entonces, no es fácil encontrar huertas orgánicas, a no ser que tengáis alguna amistad y que trabaje y tal, pero no es fácil, ya os lo digo. Hay enfermedades, hay problemas y a veces pues la gente está obligada a utilizar todo tipo de sustancias porque si no pierdes el cultivo. Por ejemplo, el año pasado el tomate tuvo un año horroroso. Por el calor, aquí en España hemos alcanzado 45 grados de temperatura y el tomate en torno a los 30 y tantos empiezan a abortar las flores, entran en un estadio de supervivencia y ya no tienes fruto. Y así es como nos encontramos que cuando llegó el verano pues no había tomate. Todo el mundo se había quedado sin tomates porque abortaron las flores y tal. Entonces, por eso he tomado la decisión de salir y tratar de llegar a aquella gente que quiere comer saludable y que no es fácil encontrar huertas orgánicas que respete la naturaleza, al menos mínimamente, ¿verdad? A no ser que, ya os digo, tenéis amistades, abuelos, gente mayor que está jubilada y que le gusta la huerta y que haga esto. Pero esto es un trabajo impresionante. En este canal del Huerto al Paladar vais a ver cómo vamos a plantar todas esas cosas, cómo van creciendo, el desarrollo de todo, ¿verdad? Con aciertos y errores, ¿verdad? Vamos a ver si hacemos algo mal, pues os lo enseñaré, y si hacemos algo bien, pues también lo vais a saber, ¿verdad? Había quien me sugería poner una cámara en directo, pero digo, claro, lo que me falta ahora es decirle a los ladrones cuándo estoy y cuándo no estoy, ¿verdad? Y esto ya es lo que me faltaba. Así que no vamos a tener una cámara en directo, pero sí que vamos a tener vídeos de cómo plantamos, cómo crecemos, cómo desarrollamos, ¿verdad?, toda esta huerta regenerativa. Bien, ya no tendré que hablaros tanto porque ya me estoy acercando de terminar con la bandeja. Esto es, ya lo veis cómo es. Este trabajo no te lo paga nadie, ¿verdad? Pero si quieres hacer una huerta saludable, primero es porque yo y mi familia vivimos de esta huerta, entonces comemos de aquí, y primero que no quiere comer porquerías, pues soy yo y mi familia, ¿verdad? Yo trato de cuidar a mi familia. Pero, como os he dicho, tenemos muchas amistades, entonces vamos dando de comer a más gente, ¿verdad? Bien, pues ya habéis visto, hemos puesto 2 semillas en cada alvéolo, ¿verdad? Ahora llenamos con tierra, no muchas, serán 2-3 milímetros de tierra, y con esto será suficiente, ¿verdad? No necesita mucho más. Bien, con esto enseñaros simplemente esta bandeja, cómo se prepara este semillero, ¿verdad? Normalmente el semillero lo preparas a lo largo del año según las necesidades que tienes, ¿verdad? Pero en este caso se puede preparar para la primavera desde el otoño,
finales de septiembre, octubre, ya se puede preparar el semillero, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo necesita? Pues unos 70 días aproximadamente, 60-70 días, hasta que tenemos la cebolla preparada ya para trasplantarla en la huerta. Si os ha gustado el vídeo, por favor suscríbase al canal, dadle me gusta o no me gusta, compartidlo con todos aquellos que desean saber cómo se llega a ser de la semilla a plantero. Y vamos a ver el desarrollo de este semillero. Yo ya tengo en invernadero ahora mismo cebollas. Lo vais a ver en el canal, por eso os pido suscríbase al canal, porque vais a ver el desarrollo de todo este plantero hasta llegar a plantarlo en la huerta. Bien, dicho esto, creo que no se me ha quedado nada. Si algo se me ha quedado que yo no he dicho, pero queréis saberlo, dejádmelo saber en los comentarios, en la descripción de este vídeo, y prometo contestaros, ¿verdad? Bien, os deseo que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, familia, se me olvidó enseñaros algo. Uno de los trucos que nadie os lo va a contar, pero como he dicho, yo os lo voy a contar aquí, ¿vale? He preparado una solución, ¿verdad? En esto, es una solución, no sé si lo veis, es de color oscura. ¿Qué es lo que hay aquí? Es un fertilizante orgánico, es decir, es melaza, como la llaman, es un fertilizante hecho a base de remolacha. Remolacha es el residuo que queda del procesamiento del azúcar, es decir, le extrae el azúcar y el residuo de remolacha que queda, ¿verdad? Pues se crea este fertilizante, que es un fertilizante orgánico, ¿vale? Lo utilizan en viveros. En realidad en viveros no utilizan la remolacha, sino utilizan un compuesto de nitrógeno, potasio y algún otro componente que no me sale ahora, para que le salgan las raíces. Entonces, yo utilizo fertilizante orgánico en todo. Este es el fertilizante que hay que utilizar. La melaza, y a 1 litro de agua se pone, encontráis este fertilizante, lo encontráis en los viveros. Los viveros se suele vender a medio litro, más comunes a 1 litro, ¿verdad? A 1 litro. Y es melaza, que es un fertilizante totalmente orgánico, ¿vale? Se suele utilizar 15, 20, 25 mililitros por litro, depende si es para semillero o es para planta madura, ¿verdad? Si es la planta madura, pues se llega a utilizar hasta 50 mililitros por litro de agua, ¿verdad? Pero, ¿por qué utilizamos la melaza en el plantero? Pues porque este es el fertilizante que esta tierra, ¿verdad?, tendrá para el desarrollo de todo el plantero hasta el final, ¿verdad? Este es el fertilizante que le ayudará al plantero a desarrollarse muy bien. Y este es uno de los trucos que yo no lo sabía, os lo comentaba al principio del vídeo, ¿verdad? Yo no sabía de por qué en los viveros le salen las plantas tan bien. Pues porque utiliza ellos, cuando terminan de hacer esta bandeja, como la he hecho yo de alvéolos, ¿verdad? Pues ellos bañan esta bandeja, la bañan en esta composición de fertilizantes, pero ellos no utilizan melaza, normalmente utilizan los que se distribuyen en sacos y que se diluye con agua. Lo baña, ¿verdad?, en aquella solución, y luego es así como estos planteros salen tan guapos y tan majos en vivero, pero que tú cuando lo pruebas en casa, pues no te sale. Bien, pues esto era lo que se me había olvidado en el vídeo, pues por eso lo había dado por terminado, pero ahora vosotros también lo sabéis, ¿verdad? Os lo he dicho, este truco. Como vamos a ver el desarrollo de estas bandejas, vamos a ver si todo lo que yo he hecho y os he comentado en este vídeo es válido. Vamos a ver en el invernadero, os enseñaré el desarrollo de estas bandejas, porque van a ser más,
Yo os he presentado a vosotros solamente una porque ya veis el tiempo que cuesta para poder preparar una bandeja, ¿verdad? Así que ahora sí, ya lo tenéis todo. Por favor, recuerdan, suscribirse al canal, me gusta, no me gusta, compartir con todos aquellos. Me he dado cuenta que hay mucha gente que no sabe cómo se hace esto. Bien, pues aquí os lo he presentado, cómo se hace, y vamos a ver el desarrollo en el invernadero, que lo voy a poner en el invernadero que tengo. Vamos a ver cómo van creciendo, cómo van desarrollándose, y lo vamos a hacer por fechas. Es decir, en este vídeo voy a poner la fecha, y en los siguientes vídeos que vamos a ver creciendo estas plantas, voy a poner la fecha. Incluso creo que voy a crear un listado, de modo que vamos a ver el desarrollo completo de este semillero, de este plantero, ¿verdad? Hasta que lleguemos en la huerta, que también os lo enseñaré, cómo lo plantaremos y el desarrollo hasta que recogemos el producto final, ¿verdad? Bien, suscribiros, compartir, comentar, si hay algo que comentar, y que tengáis buenos días. Nos vemos en el próximo vídeo.